Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión académica de nuestra agrupación, la AME. Hoy tenemos pues un tema muy especial como todos los que hemos preparado en estos días para ustedes, enfermedad de Castleman. Y tenemos la parte de adultos, nosotros como hematólogos de adultos que vemos pacientes con este padecimiento y a la vez también tendremos la parte pediátrica para los hematólogos de niños que también pues tenemos los temas especiales para todos ustedes. Agradeciendo que se hayan conectado. Hay una mega tormenta acá en la Ciudad de México, pero bueno, estamos acá. Esperemos y disfruten esta sesión que seguramente va a estar, como todas las demás, muy interesante. Y para esto doy la bienvenida también al doctor Ernesto Villagrán, quien será quien coordine la sesión el día de hoy. Yo soy el doctor Efraín Montaño, el actual presidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, y bienvenidos y buenas tardes. Buenas tardes a todos, es un placer estar con ustedes y pues darle la bienvenida el día de hoy en nuestra sesión académica del día miércoles 8 de julio con un tema que, como ya dijo el doctor Montaño, es un tema muy interesante, es la enfermedad de Castleman, clasificación actual, diagnóstico y enfoque terapéutico. Sin antes agradecer a la AME y al comité organizador por la invitación para coordinar la sesión. Unos avisos parroquiales, la invitación a nuestra próxima sesión académica con el tema de trombocitopatías hereditarias para el día miércoles 29 de julio con el doctor Juan Pablo Macías Flores y la químico farmacobiólogo Evelyn Cortina de la Rosa. Hacerles también la invitación para nuestro próximo Congreso Nacional de Hematología en su edición número 67 que se llevará a cabo en Nuevo León, Monterrey, en Sintermex del 23 al 26 de septiembre del presente año. La introducción de nuestros grandes ponentes es la doctora María Catalina López Aparicio. Ella es médico hematóloga egresada del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, adscrita a la clínica de linfomas del mismo centro y también adscrita al servicio de hematología del Hospital Central Militar de Serena. Ella nos dará el tema de enfermedad de Castleman en adultos, clasificación, fenotipos clínicos y decisiones terapéuticas. Nuestra siguiente ponente con el tema de Castleman, pero ahora en población pediátrica, su presentación clínica, su clasificación y retos diagnósticos en edad pediátrica, es la doctora Nuria Citlali Luna Silva. Ella es médico cirujana egresada de la Universidad Autónoma de Oaxaca, con especialidad en pediatría y hematología pediátrica en el Hospital Infantil de México y actualmente es vicepresidenta de la mesa directiva del Colegio de Pediatría del Estado de Oaxaca. Coordinadora de igual forma de la clínica de hemofilia, pero en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Sin antes recordarles a todos de descargar su constancia al finalizar la sesión, ya que la AME no conserva ni resguarda la constancia. Y hacerle la invitación, la encuesta de calidad como retroalimentación de nuestras sesiones va a estar presente durante toda la ponencia. Y sin más, damos inicio. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la AME por la invitación y gracias a los coordinadores por su compromiso con la educación médica continua. Esta tarde vamos a hablar de la enfermedad Castleman. Me toca abordar la parte de adultos. No tengo conflictos de interés para esta sesión. Esto es un poco de la agenda que vamos a ver el día de hoy, las generalidades, la clasificación, los fenotipos clínicos y las decisiones terapéuticas. Entonces, vamos a iniciar. Clásicamente se ha definido a esta enfermedad y lo vamos a ver en el transcurso de la sesión. Prácticamente ha cambiado mucho el concepto que teníamos anteriormente de la enfermedad a los nuevos fenotipos clínicos que estamos encontrando o que se están reportando en la literatura. Aún así, la podemos definir como un conjunto heterogéneo de procesos linfoproliferativos con rasgos histológicos bien definidos. Y esto de procesos linfoproliferativos, como vamos a ver más adelante, prácticamente es algo que va a tender a cambiar en los próximos años incluso.
En cuanto a la incidencia, la prevalencia de la enfermedad, realmente, como ustedes lo han visto en la literatura, no tenemos estudios prospectivos, muchos de ellos son reportes de grupos cooperativos o bien de serie de casos de hospitales o uno solo o varios que reúnen a todos los grupos de pacientes importantes. Entonces, en cuanto a la incidencia, incluso los datos más fidedignos vienen de reclamaciones de seguros en Estados Unidos. En estos varía más o menos la incidencia entre 999 94 casos hasta 4,200 casos reportados al año. En cuanto a la prevalencia, encontramos que la forma unicéntrica de la enfermedad puede estar entre 5 casos por millón o bien la multicéntrica hasta 9, pero realmente, como les comento, esto se considera, de acuerdo al grupo británico, algunas consideraciones importantes, 2 en particular. 1, el difícil diagnóstico de la enfermedad. Llegar al diagnóstico es tan complicado que muchas veces esto se hace tardíamente, o bien la segunda parte es un subregistro de este diagnóstico, considerando que mucha parte de la literatura o de las publicaciones son de origen asiático, entonces esto también como que influye un poco al registro. Podemos considerar que hay una distribución bimodal en la edad, una población entre los 30 y 40 años con un pico y otro a edades más avanzadas como 60, 80 años. La presentación de la enfermedad es muy heterogénea, eso genera un desafío clínico realmente y aquí, como lo hemos visto todos en algún momento, involucra un equipo multidisciplinario de médicos. Es tanto el hematólogo, pero no simplemente el hematólogo, es el médico que está en terapia intensiva, el médico internista, los patólogos que hacen una labor muy importante en el diagnóstico de esta enfermedad, también nefrólogos o una gran parte de médicos especialistas que determinan el diagnóstico de esta enfermedad. Si podemos ver en esta diapositiva, algo interesante aquí es que desde las primeras descripciones de la enfermedad, más o menos en la década de los 50, que fue prácticamente la variante unicéntrica la que se reportó, considerábamos que la enfermedad, o como fue inicialmente reportada, en esta variante unicéntrica era prácticamente fuera de o no tenía síntomas sistémicos y solo lo único que representaba era la compresión local o el efecto de masa local del tumor unicéntrico o la única lesión prácticamente de este tipo de enfermedad que se reportó. Sin embargo, como lo hemos visto en la evolución de todos estos estudios, realmente se han identificado en años posteriores variantes muy identificadas de subtipos histológicos y también de presentaciones clínicas. Como podemos ver, los más importantes actualmente, las formas multicéntricas, realmente se han clasificado en 3 grandes grupos. La enfermedad de Castleman, asociada a POEMS, que se estableció desde el 99, la enfermedad idiopática o prácticamente todavía no tenemos una forma identificable de la etiología de esta y por eso la consideramos como idiopática, y aquella asociada al herpes virus humano tipo 8, que se identificó desde el 95. De todas estas, la idiopática todavía la podemos clasificar más recientemente en al menos 3 grupos diferentes de subtipos. Algunos autores consideran que solamente 2, la variante Tafro y la variante no clasificada o idiopática propiamente dicha, pero algunos otros consideran los 3 subtipos como se menciona aquí. Y algo muy importante en recientes años, considerábamos que la forma unicéntrica no tenía más allá compromiso que el efecto de tumor local, es decir, la compresión o las manifestaciones clínicas de la lesión donde surgía, que la mayor parte del tiempo es en tórax o en cuello y mucho menos frecuente en abdomen. Sin embargo, en años recientes se ha identificado que esta variante unicéntrica, sobre todo en estudios de seguimiento de estos pacientes, que no están exentos de enfermedad inflamatoria sistémica y precisamente se han identificado inflamación sistémica asociada a esta variante unicéntrica, pero también un pénfigo paraneoplásico o bien neumonitis obliterante o incluso
amiloidosis asociada a esta variante unicéntrica. Entonces, como ven, la complejidad de cada uno de estos subtipos histológicos y clínicos es un poquito más compleja cada vez que se vamos descubriendo más de la enfermedad, y actualmente también se incluyen los factores pronósticos, como vamos a ver más adelante. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, como conocemos desde hace bastante tiempo, prácticamente lo que encontramos es un exceso de interleucina 6. Esta interleucina 6 producida y también que se encuentra en la relación de la proliferación de los linfocitos, B sobre todo, es la que orquesta a nivel pleiotrópico todas estas manifestaciones de inflamación sistémica que vamos a encontrar en el hígado con los aumentos de reactantes de fase con los aumentos de la PCR, la disminución de albúmina, en la médula ósea con características de una anemia de enfermedades crónicas, o bien con trombocitopenia y trombocitosis, que es algo que muy firmemente encontramos en las variantes clínicas. En los vasos sanguíneos lo que hace es un aumento en la capilaridad vascular, y esto genera las formas o las manifestaciones clínicas que encontramos, que es prácticamente la anasarca o derrames pleurales, ascitis. Y en el sistema inmune, pues algo más novedoso hasta ciertos estudios es que prácticamente el crecimiento de estos ganglios, incluso las organomegalias y el componente policlonal que podemos identificar, también prácticamente se debe de todo esto. En estudios más recientes sabemos que no solo la interleucina 6 participa en la fisiopatología, sino que también el factor de crecimiento del endotelio vascular, así como el CXL13, incluso la hepcidina, se manifiestan en toda esta fisiopatología de la enfermedad. Este es un póster publicado en el 2024 en ASH, donde intenta buscar nuevos enfoques para la etiología, y dentro de estos se encuentra, al menos en este estudio, que la enfermedad multicéntrica, que prácticamente es en la que se enfoca, identifica algunas formas importantes en cuanto a esto. Primero, que esta enfermedad tiene una avidez mucho menor, 2.8 veces menor a la fluorodesoxiglucosa que el linfoma. Es decir, esta enfermedad capta muchísimo menos enfermedad metabólica que el linfoma. Por otra parte, identificaron también que el Ki-67, o el índice de proliferación en estas variantes histológicas, prácticamente es del 4.1%, o sea, es un Ki sumamente bajo, que nos habla del índice de proliferación. Y por otra parte, hicieron un nanostring en todas las biopsias de ganglio definitorias de este grupo de estudio que hicieron, e identificaron por nanostring un incremento de CXL13, de CCL19 y CCL21. Y esto sobre todo para atraer también células B y células T, que se identificaron por esto. El grupo concluye que todo esto sugiere una movilización de los linfocitos más que una proliferación, y esto es lo que contribuye a la forma multicéntrica idiopática de la enfermedad. ¿Esto por qué es importante? Porque esto estaría, digamos, influyendo un poco en que no se considera, o que no se considera más un trastorno linfoproliferativo, es decir, no hay una proliferación, no hay un crecimiento anormal de células, lo que define un cáncer o un tumor, sino más bien la movilización de estas células o el flujo de estas células a través del sistema, lo que está ocasionando toda la sintomatología. Por eso es un enfoque diferente. Pero bueno, todavía faltan muchos más estudios para considerar esto. Entonces, vamos a empezar a identificar la patología. Las características histológicas de la enfermedad están muy bien definidas desde hace muchísimo tiempo, y es por eso que necesitamos un equipo multidisciplinario para poder llegar al diagnóstico. Los patólogos identifican al menos estas 5 características histológicas dentro del ganglio. Lo primero es la atrofia o regresión de los centros germinales, la prominencia de las células dendríticas, la hipervascularidad paracortical, la hiperplasia también de los centros germinales, es decir, puede haber atrofia o puede haber incluso hiperplasia, y la plasmocitosis. Y esta plasmocitosis, recordemos que generalmente es policlonal, o debería de ser policlonal. Para esto, y obviamente
como nos van a recomendar los compañeros de patología, siempre es preferible la biopsia excisional. ¿Se pueden hacer biopsias por aspiración o por aguja fina? Sí, generalmente como parte del abordaje, sobre todo para aquellos lugares difíciles de acceder, pero al final la biopsia siempre tiene que ser excisional para, sobre todo, llegar a la conclusión diagnóstica. Las imágenes características de capas de cebolla, de algunas formas, como vamos a ver en esto, en las variantes, hay 3 variantes al menos identificadas. La primera, la tipo hialino vascular. Esta se caracteriza porque el ganglio tiene centros germinales atróficos o bien invadidos por células dendríticas foliculares y vasos hialinizados. También los centros germinales están rodeados por linfocitos del manto en anillos concéntricos. Eso es lo que le da la característica de las capas de cebolla. Hay 2 subtipos de esta variante, la variante rica en el estroma y la variante linfoide clásica. La otra variante, la de tipo de células plasmáticas, pues aquí hay folículos en el centro germinal que son hiperplásticos, regiones interfoliculares con células plasmáticas policlonales, que eso es algo muy característico de todo esto, y aquí no hay proliferación vascular. Y la otra es el tipo mixto. El tipo mixto se puede encontrar tanto en la variante unicéntrica como en la multicéntrica. Generalmente aquí conviven los dos, los abundantes centros germinales en regresión, pero también los mantos de células plasmáticas. Entonces, afortunadamente, para identificar cada uno de estos subtipos clínicos e histológicos, consideramos que la enfermedad unicéntrica, afortunadamente, representa hasta el 90% de los casos totales de la enfermedad, mientras que la variante multicéntrica, que es la más grave, agresiva y de más difícil tratamiento, solamente representa el 10% de los casos de la enfermedad. Sin embargo, estos 10% de casos son realmente a veces difíciles de diagnosticar porque, como lo vamos a ver, prácticamente están divididos entre la forma asociada al herpes virus humano tipo 8, la variante asociada a POEMS y la idiopática, que bien podemos identificar solamente como TAFRO o bien no especificada o idiopática propiamente dicha. En cuanto a la variante unicéntrica, es algo muy, digamos que es lo más de hecho, es lo más frecuente que tenemos, no sé, lo que vemos habitualmente, personas jóvenes con una compresión o síntomas compresivos derivados de la masa. Incluso algo característico de la enfermedad es que aquí puede haber masas tan grandes, se reporta en la literatura al menos como más de 4 centímetros, pero hemos visto masas hasta de 30 centímetros que tienen que ser resecadas o prácticamente muchas de esas ocasiones llegan con nosotros cuando ya se han resecado y ya el reporte histopatológico fue lo que determinó la variante y empecemos a hacer todo el abordaje. Generalmente aquí no debe haber asociación con infecciones como el herpes virus tipo 8. La variante generalmente puede ser la hialinovascular, que es la predominante, pero también puede ser la mixta. Aquí el pronóstico del paciente generalmente es muy bueno porque la compresión local o la sintomatología que localmente dio mejora muchísimo con la resección total y lo vamos a ver más adelante en casos que no son completamente tratados con ello. El problema va en todas las demás variantes. Vamos a empezar con ellas. La variante multicéntrica asociada al herpes virus tipo 8, afortunadamente en todas las series de casos y en toda la literatura, se representa más o menos del 1 al 3% de todos los casos. Se da en el contexto de una inmunodeficiencia, sobre todo VIH, e incluso cuando no identificamos VIH, tenemos la obligación de identificar otra causa de inmunosupresión, por ejemplo, la inmunosupresión por trasplantes o por enfermedades autoinmunes en pacientes que están con inmunosupresión crónica. La replicación del virus acá es sobre todo el virus, el que produce un derivado de la interleucina 6, pero del virus. Esto a través de que este virus está replicando en los linfocitos y es este derivado de la IL-6, pero del herpes, el que produce toda la cascada que vimos anteriormente y que causa las manifestaciones de la enfermedad. La clínica muchas veces, y esta es una de las variantes más importantes, causa una sintomatología muy aguda,
sobre todo con fiebre, esplenomegalia y derrames o efectos de edema en muchos lugares, incluso hasta la nasarca también. Y es precisamente en estas manifestaciones cuando el caso es tan agudo y muchas veces piden la intervención del hematólogo, sobre todo para esto. ¿Qué encontramos? Una elevación de ferritina. También podemos encontrar una positividad de una prueba de aglutinina directa, un CUMS directo positivo, puede haber hemólisis, pero aquí vemos que realmente lo que está causando la hemólisis es la paraproteína, que generalmente aquí es policlonal. Las serologías no siempre van a reflejar la cantidad de carga viral que tenemos y no es precisamente una serología diagnóstica para la enfermedad. Lo que sí es diagnóstico para la enfermedad es la expresión del LANA1, que es el antígeno nuclear de latencia, pero en el ganglio. Eso es lo que da el diagnóstico. Y lo que sí hay una correlación con la carga viral es para la recaída. Es decir, muchas de estas enfermedades o manifestaciones clínicas, como vamos a identificar, ocurren ya sea de forma repetitiva en episodios o con recaídas posteriores, y es precisamente eso para lo que sirve la carga viral aquí en la correlación, pero no para el diagnóstico. La enfermedad multicéntrica asociada a POEMS aquí obviamente es un reto diagnóstico y muchas veces yo considero dos formas de presentación para el hematólogo. Una es cuando el paciente ya está identificado con una enfermedad o una displasia de células plasmáticas, es decir, ya tiene un mieloma o ya tiene una enfermedad previamente documentada, o bien cuando se está iniciando en el abordaje y es donde sospechamos la enfermedad, que prácticamente también es difícil llegar acá. Es decir, algún otro médico ya lo está abordando o nosotros somos el primer médico que piensa en esta asociación de Castleman y POEMS. El diagnóstico en sí para identificar como la variante multicéntrica asociada a POEMS es muy importante diferenciarlo de la forma multicéntrica idiopática, porque comparten algunas características, sobre todo la neuropatía, la citis o los derrames, la falla renal también muchas veces, y la proteína, que como vemos aquí es prácticamente monoclonal, y en la enfermedad idiopática puede ser o debe de ser policlonal. Aquí prácticamente el determinar histológicamente la presencia de una enfermedad de Castleman es criterio diagnóstico definitivo, bueno, de hecho diagnóstico de POEMS, pero aparte de tenemos que determinar la paraproteína, que generalmente es IgG o IgA, y con la restricción de cadenas, que generalmente es lambda. Aquí puede haber trombocitosis e incremento del factor de crecimiento del endotelio vascular. También los criterios diagnósticos de POEMS, prácticamente como les comentaba, se tiene que identificar histológicamente la enfermedad de Castleman. El tratamiento aquí no es parte esencial de nuestro tema, porque nos vamos a dedicar a la parte multicéntrica del tratamiento de la enfermedad idiopática prácticamente, pero como sabemos, la enfermedad Castleman asociada a POEMS, pues prácticamente lo que tratamos es la enfermedad de células plasmáticas malignas que está de fondo, y esto es con quimioterapia intensiva o con los nuevos esquemas de quimioterapia que tenemos, e incluso el trasplante en los pacientes que logran remisión, y sobre todo dependiendo del estado funcional del paciente, que eso es prácticamente otro tema. Y lo importante aquí es que para estos pacientes y estos diagnósticos muchas veces necesitamos de un equipo multidisciplinario, no solo el hematólogo, el patólogo que piensa sobre todo en esto, el internista, el neurólogo o incluso el nefrólogo, que estaban llevando el caso del paciente o fueron los primeros en abordar al paciente por algo de las manifestaciones iniciales, y todos en conjunto que llegamos a identificar y sobre todo a no retrasar el diagnóstico del paciente, porque eso conlleva a mayor daño orgánico. Ahora, nos vamos a centrar en la enfermedad multicéntrica, que eso es prácticamente lo que corresponde a la sesión. La primera es el fenotipo clínico del TAFRO. Esto es el acrónimo para referirse a trombocitopenia, anasarca, fiebre, disfunción orgánica, fibrosis reticulínica y organomegalias. Esta prácticamente es la forma más aparatosa de las presentaciones
clínicas de la enfermedad. Se caracteriza por adenopatías, pero generalmente en todas estas las adenopatías no van a ser tan voluminosas o importantes. Está descrito al menos más de 1 centímetro, pero generalmente las series reportan de 1 a 4 centímetros, y esta es la forma más agresiva. En cuanto a la forma con linfadenopatía plasmocítica idiopática, esta puede tener una presentación subaguda o crónica, también puede haber anemia. Las plaquetas pueden estar normales o incluso altas. Aquí está la hipergamaglobulinemia, pero generalmente es policlonal. Y aquí, en cuanto a eso, también hay que diferenciarlo, sobre todo la enfermedad de IgG4. Las adenopatías pueden tener un volumen grande, pero les digo, la literatura lo reporta hasta los 4 centímetros, pero con que sea más de 1 es suficiente para identificarlo. Y bien, la última presentación, la no especificada, pues prácticamente no cumple los criterios ni del TAFRO ni de la linfadenopatía plasmocítica idiopática. Muchas veces esta última manifestación incluso es de un curso más crónico, o bien simula un linfoma indolente, porque las adenopatías muchas veces son pequeñas y tras múltiples biopsias de ganglio es cuando tenemos ya el diagnóstico histopatológico realmente de la enfermedad. Ahora, en cuanto a este cuadro, sé que es muy cargado, pero nada más quiero resaltar aquí 2 cosas. Lo primero es, ¿con qué hacemos diagnóstico diferencial? Porque incluso en TAFRO hacemos diagnóstico diferencial de ese paciente grave que está con un cuadro incluso muy agudo, o cuando mucho subagudo, que puede estar en terapia intensiva, en infectología, medicina interna, porque se sospecha de una linfocistosis hemofagocítica, sepsis, o debuta con un síndrome de falla medular, pero muy agudo, o simula un lupus con manifestaciones por los derrames pleurales y demás, o por la citis, o por todas las manifestaciones que tiene. Entonces, esa es una característica importante, es algo muy importante que debemos identificar en cuanto al TAFRO. En cuanto a la forma de la variante plasmocítica, pues hoy en día la tenemos que diferenciar con la enfermedad por IgG4, pero también con otras enfermedades autoinmunes, incluso con linfoma. Y la variante no especificada, pues igual, el diagnóstico diferencial, como es adenopatías crónicas indolentes, o algunas de ellas que incluso llegan a desaparecer y después de un tiempo vuelven a aparecer en el transcurso crónico de bastante tiempo. Entonces, con linfomas indolentes o bien enfermedades autoinmunes. Otra cosa muy importante a resaltar acá son los hallazgos de estas enfermedades en la médula ósea, porque muchos de estos pacientes, prácticamente la interconsulta al hematólogo es para ver o para hacer un aspirado de médula ósea o una biopsia de médula. Pero ¿qué podemos encontrar con esto? Porque no va a dar el diagnóstico la médula. Entonces, ¿qué hallazgos hay en TAFRO? Lo que podemos ver es fibrosis reticulínica, algunas veces hiperplasia de megacariocitos, sobre todo por la presencia de esa interleucina 6 que te está causando también esto, incluso en la médula. En la variante plasmocítica que podemos encontrar en esta plasmocitosis. Yo siempre les digo a los compañeros que es más fácil que la médula diga plasmocitosis o células plasmáticas monoclonales, porque ya tenemos el diagnóstico, pero cuando dice células plasmáticas policlonales, entonces se abre un mundo de posibilidades que son precisamente todas estas. Hay que investigar enfermedades autoinmunes, hay que investigar infecciones, hay que investigar muchísimas otras patologías, precisamente como esta, como fue la Castleman, cuando nos reporta el patólogo plasmocitosis policlonal. Entonces ahí sí nos encontramos con un abanico de posibilidades. Lo mismo en la forma no especificada. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de la enfermedad? Llegamos al diagnóstico de la enfermedad por cumplir los 2 criterios mayores, esto es la determinación histológica, que son los 5 puntos que les mencioné, la determinación de adenopatías multicéntricas, es decir, varias adenopatías. Las adenopatías con que midan más de 1 centímetro está bien, pero tiene que haber 2 regiones nodales afectadas al menos, y con que tengamos un criterio menor es también importante. Los criterios menores son los síntomas constitucionales o los síntomas B, la hepatoesplenomegalia, el edema, anasarca, ascitis o derrames pleurales, alteraciones dermatológicas también,
También podemos tener una neumonitis intersticial y en los laboratorios, algo que sí podemos ver y que siempre debemos de diferenciar al menos con la linfocistosis, son la elevación de reactantes de fase aguda, la anemia, la trombocitopenia, trombocitosis, la hipoalbuminemia, la falla renal y la policlonalidad de la gamapatía. Y son 3 criterios, prácticamente los 2 mayores, uno menor, y el otro que se debe cumplir es descartar infecciones, enfermedades autoinmunes y cáncer. Eso lo tenemos que descartar para la forma multicéntrica idiopática. Bueno, vamos a abordar un poco el tratamiento. El tratamiento de la enfermedad unicéntrica, pues prácticamente es la resección quirúrgica. Esto al menos va a ofrecer una sobrevida global a 5 años del 97% de los pacientes. Eso es algo muy bueno porque es la variante más frecuente que tenemos. Para esta resección muchas veces nos podemos ayudar de un tratamiento neoadyuvante como los esteroides o el rituximab, sobre todo para las tumoraciones muy voluminosas o bien de difícil acceso. Y para los casos refractarios o de difícil acceso también rituximab posterior a esto o bien RT local en lesiones irresecables por la localización o por la extensión. Realmente el tratamiento más importante y más extendido de acá es la enfermedad multicéntrica. La enfermedad multicéntrica va a determinarse el tratamiento a través de los criterios de gravedad. De acuerdo a la red cooperativa de esta enfermedad, necesitamos identificar si la enfermedad es grave o no grave. Para considerarse grave, debe cumplir 2 de estos criterios y no grave si tiene uno o menos. El estado funcional del paciente. En cuanto al ECOG, tiene que tener un estado funcional, un estado general más de 2 para considerarse un punto. La enfermedad renal tiene que haber disfunción renal o esto es una tasa de filtración glomerular menor al 30% o una creatinina mayor a 3. En cuanto a los líquidos, pues tenemos que demostrar o ver ascitis, derrame pleural, anasarca o bien también efecto de la hipoalbuminemia. En cuanto al hematológico, tenemos que tener hemoglobina menor a 8 y en la afectación pulmonar, pues neumonitis intersticial o que genere disnea. Estos, tenemos más de 2, son criterios de gravedad y si no tenemos estos, pues la enfermedad se considera no grave. Y esto es importante porque al menos 2 sociedades reportan o contribuyen a este esquema de tratamiento. ¿Por qué es una recomendación? Y ahí están los grados de evidencia de las recomendaciones, porque como les digo, al no ser una enfermedad tan prevalente, afortunadamente es una enfermedad rara, muchas veces el tratamiento se refiere a consensos de expertos o bien recomendaciones de grupos cooperativos para todo esto. Si la enfermedad es grave, se considera que la primera o el tratamiento que tiene más evidencia, en todos, como lo vamos a ver o como ya lo están identificando, en todos está el uso de esteroides. Sin embargo, como vamos a identificar o como ya sabemos, los esteroides no están recomendados por bastante tiempo por todos los efectos adversos que tienen y sobre todo en esta enfermedad es porque no se pueden llevar a largo tiempo. Precisamente por eso solamente están recomendados para el efecto o para los tratamientos en casos agudos y posteriormente una terapia más definitoria. El cetuximab está recomendado tanto en los casos graves como en los no graves como primera opción de tratamiento y posteriormente el tocilizumab y en una evidencia mucho menor rituximab. Y lo complicado aquí es que si el paciente responde, debemos continuar con el tratamiento quitando los esteroides o dejando solamente los esteroides para los efectos o para los cuadros agudos o para los brotes agudos de la enfermedad. Vamos a referirnos a algunos de estos. El cetuximab, este ensayo, bueno, tiene 3 ensayos prácticamente a lo largo de la investigación con este fármaco. El primero de estos es este ensayo fase 1. Este fue abierto y aleatorizado, donde se estableció la dosis de 11 miligramos por kilo cada 3 semanas hasta, esto fue para determinar la dosis, pero prácticamente se dio de forma indeterminada hasta lograr respuestas para la primera parte de este ensayo fase 1. El siguiente es un ensayo fase 2, aleatorizado doble ciego, controlado y fue probado contra placebo, donde se lograron tasas de respuesta global del 37% para el grupo de cetuximab versus 3.8% para el grupo de placebo. Aparte aquí se identificó también un aumento de la hemoglobina de más de 15 gramos en la semana 13
en el 61% de los pacientes, y estos lograron en el 30% suspensión de esteroides a lo largo del tiempo. Este segundo ensayo también es un multicéntrico, es un fase 2 abierto, no aleatorizado, pero este fue para determinar la seguridad en cuanto a los efectos relacionados al medicamento, y se identificó que lo más frecuente son las infecciones, el prurito y erupción maculopapular. Estos hasta en un 20% de los pacientes. Y lo más grave que presentaron fue la anafilaxia en el 5% de los pacientes. Entonces, esos son los 3 ensayos eh, probados con el fármaco. Ahora, cuando no tenemos esto, bueno, tenemos otras opciones, como lo habíamos comentado, el tocilizumab. Para esta enfermedad se estudió en un ensayo fase 2. Lo que demostró fue que hay mejoría clínica y de laboratorio con reducción de las adenopatías con escasos efectos adversos. Aquí se comentaron menos del 5% de efectos adversos no considerados como graves. En cuanto al rituximab, pues tiene menor evidencia científica realmente, la dosis es la habitual que conocemos y se recomienda en 2 tratamientos, la inducción semanal por 4 semanas y un mantenimiento posterior a esto en caso de respuesta cada 2 a 3 meses de mantenimiento de forma prácticamente de al menos 1 o 2 años. Aquí hay algunos subtipos que consideran o que requieren algunas anotaciones y consideraciones importantes. El subtipo TAFRO, el grado más agresivo que considerábamos, aquí los corticosteroides o los esteroides son importantes porque prácticamente ayudan a tener esa cascada de citocinas inicial. Está recomendada también la quimioterapia citotóxica, pero la ciclosporina, se ha visto que en los grupos reportados de todos estos casos de pacientes, mejoran la nasarca y la trombocitopenia. Otro efecto muy importante es el que se ha determinado con sirolimus, sobre todo en los casos de resistencia o de recaídas múltiples, porque requieren un tratamiento mucho más prolongado, algo que los esteroides no pueden llevar a más tiempo, o bien que la quimioterapia citotóxica ya no puede ayudar más. En cuanto a la enfermedad idiopática, algo también que se ha considerado es un tratamiento inicial de rituximab con quimioterapia. El tipo de quimioterapia es como R-CHOP o RCBP. No está recomendado ampliamente, pero también se puede utilizar. Y en la enfermedad asociada a la infección por VIH, en el previrus tipo 8, aquí también ha habido esfuerzos por hacer combinaciones de rituximab con terapia antirretroviral, lo cual ha tenido mayores tasas de respuesta, pero otro más recomendado también o que se ha utilizado es el rituximab en combinación con quimioterapia. Lo único para lo que se considera en cuanto a esto es que el paciente no tenga actividad por sarcoma de Kaposi. Ahora, ¿cómo vamos a definir la respuesta realmente? Es decir, ya establecimos el tratamiento, pero ¿qué vamos a definir en la respuesta? Bueno, como aquí la enfermedad es sistémica prácticamente a la que nos vamos a enfocar, y los grados o los compartimentos donde está la enfermedad pueden ser diferentes, pues también la respuesta se divide en todos estos. La respuesta bioquímica, esto es prácticamente la normalización de los reactantes de fase aguda, de la hemoglobina, de la albúmina y de la filtración glomerular, que fue lo que nos dio los criterios de gravedad y de la enfermedad. En cuanto a las adenopatías, lo que se ha valorado es prácticamente por tomografía. Aquí se recomienda cada 3 meses hasta continuar con el tratamiento. Cada 3 meses hasta que logremos una respuesta máxima. La respuesta máxima prácticamente es la normalización radiológica, que se puede lograr prácticamente entre 6 a 12 meses de tratamiento, y la otra parte importante es la sintomatología, prácticamente que esta sintomatología inicial del paciente esté revertida, y esto es lo que se considera prácticamente los compartimentos a valorar de las respuestas. Consideraciones importantes y conclusiones en cuanto a esto. Bueno, es una enfermedad difícil de diagnosticar porque involucra un abordaje extenso no solamente para las biopsias y para los otros estudios que se tienen que hacer, sino también porque involucra a otros profesionales de la salud, y eso a veces es lo que nos lleva más tiempo.
Hay que identificar subtipos patológicos, clínicos y pronósticos de esta enfermedad, y eso prácticamente muchas veces tenemos que ir a la clasificación más actual o a los últimos consensos que tengamos disponibles, precisamente para ver lo distintivo o lo llamativo del paciente que tenemos enfrente, y lo importante que es colaborar con grupos multidisciplinarios para tener un diagnóstico mucho más oportuno y sobre todo para tener también una intervención terapéutica mucho más apropiada. Eso es todo. Buenas noches, es un gusto y estoy emocionada por esta invitación de la AME. Muchas gracias al comité organizador. Y bueno, esta noche hablaré acerca de enfermedad de Castleman pediátrica, diagnóstico, clasificación y tratamiento actualizado. La doctora López nos hizo favor de darnos una explicación muy amplia. Intentaré no ser reiterativa, pero sí hacer algunas puntuaciones acerca de algunas diferencias que hay en la enfermedad en población pediátrica. Sin ningún conflicto de interés para esta plática, como ya la doctora mencionó, pues esta enfermedad se refiere a una serie de trastornos linfoproliferativos no clonales que en realidad tienen una baja prevalencia, pero que van a afectar primariamente los ganglios linfáticos del tejido linfoide. Si consideramos que en la población pediátrica tenemos edades en las cuales hay un rápido crecimiento de esos ganglios linfáticos y un motivo de consulta frecuente para el pediatra es justamente las adenomegalias, pues justamente vamos a ver que es muy importante tener esta enfermedad en mente para poder hacer diagnósticos diferenciales. Como mencionó, la hiperplasia angiofolicular linfoide es parte de lo que está descrito como parte de esta enfermedad, aparte de cambios característicos en la zona del manto y la arquitectura folicular preservada, pero con ciertas distorsiones que van a ser característicos de las entidades histopatológicas que están descritas. La variedad unicéntrica o localizada y la variedad multicéntrica idiopática sistémica, para diferenciarla también de la enfermedad de Castleman asociada al herpes virus tipo 8. Como mencionó, Benjamin Castleman la describió en 1956 justamente como una hiperplasia de ganglios linfáticos que simulaba unas grandes masas parecidas a los timomas. Esta enfermedad pues es extremadamente rara en la infancia, si es que en adultos todavía es un poco más frecuente. También en la población pediátrica la mayoría de casos van a ser de tipo unicéntrico, pero las formas multicéntricas van a tener una morbilidad significativa que van a requerir de un manejo intensivo y multidisciplinario. Como vamos a ver, justamente la incidencia es de 1 a 2 casos por millón de forma anual, a diferencia de lo que está descrito de 20 a 25 casos en la población de adultos. Tenemos rangos de edad desde los 2 hasta los 18 años, pero con un pico importante en la etapa de preadolescente, 11, 12 años, con sobre todo síntomas muy inespecíficos. Aquí es importante justamente mencionar que se ha observado y se ha descrito que tenemos un importante retraso en cuanto a llegar al diagnóstico de esta enfermedad, inclusive descrito de 6 hasta 12 meses de evolución con síntomas inespecíficos que a veces son tratados para otro tipo de diagnóstico sin poder llegar a clasificarlo como enfermedad de Castleman. En población pediátrica, la distribución unicéntrica va a ser también predominante, pero en un 70%, y como bien ya mencionamos, este pronóstico de esta enfermedad localizada pues es muy, muy bueno. A diferencia de la variedad multicéntrica o sistémica, que en la población pediátrica es importante mencionar que se va a presentar casi en la mayoría de pacientes como una tormenta de citocinas fulminante, inclusive con una mayor incidencia del síndrome Tafro, y que justamente puede poner en riesgo la vida del niño. Y en población pediátrica, el subtipo asociado a herpes virus tipo 8, pues realmente es muy raro en pacientes inmunocompetentes.
La prevalencia estimada en la población pues es de 10.2 a 16.2 casos por millón en la población general, y sí se ha reportado una pequeña predominancia del género masculino de 2 a 1 para población pediátrica. Por lo tanto, pues sí es muy importante, como mencionaba, estar al pendiente de poder pensar en esta enfermedad para diferenciarla de otras muchas que pues tienen un tratamiento completamente distinto. En esta clasificación vigente de la OMS de 2022, pues justamente estas enfermedades fueron catalogadas como lesiones tipo tumor con predominio de células B. Como mencionamos, la variedad unicéntrica tiene dos variables, un compromiso generalmente de una sola región ganglionar. En el 90% de los casos va a predominar la variante hialinovascular y pues generalmente, como mencionamos, es rara el subtipo de herpes virus tipo 8 en pacientes inmunocompetentes. Este tipo de lesiones, las unicéntricas, pues el tratamiento generalmente es la resección quirúrgica con un pronóstico y tasa curativa de más del 90%, pero en el caso de la variedad multicéntrica, pues tenemos el subtipo idiopático, ¿no? Que requiere manejo sistémico intensivo y que va a tener una presentación sistémica con una morbilidad significativa y mucho más alta. En el 2017, en este consenso, del cual se reunieron todos los patólogos con especialidad en hematología, justamente llegaron a definir todas las variedades o subtipos que se podrían encontrar, y parte de estos logros fue justamente el acuerdo de que teníamos que contar con una biopsia ganglionar compatible. En ese artículo describen todos los subtipos que pueden encontrarse, más la presencia de dos criterios mayores y sobre todo la exclusión de diagnósticos alternativos, que son enfermedades que se consideran que simulan la enfermedad de Castleman o que pueden estar mal diagnosticándose para los pacientes pediátricos. Estos patrones histopatológicos que se requieren también van a definir que la biopsia excisional sea lo más representativo para poder llegar al diagnóstico. Aquí se hace mucho hincapié que la biopsia por aspiración de aguja fina es insuficiente para evaluar la arquitectura tisular compleja y que podemos perdernos en el diagnóstico. Por eso es muy importante pues que el ganglio sea retirado de forma completa y sobre todo, como mencionó la doctora, tener el apoyo de un patólogo que esté familiarizado con estas enfermedades y que sobre todo pueda tener también o contar con un laboratorio de inmunohistoquímica. En la variante hialinovascular que mencionamos es la más frecuente de los tipos localizados, del tipo localizado, pues vamos a observar centros germinales atróficos con células dendríticas foliculares prominentes. Aquí también se va a observar lo que se denomina Candy Sticks Vessels, que son capilares penetrantes y alinizados, y el signo del lollipop, que son linfocitos en capas concéntricas, que como ya mencionó, dan este aspecto de capas de cebolla o bulbo de cebolla. Y en la variante plasmocítica, pues los centros germinales son hiperplásicos, tienen su arquitectura conservada, hay presencia de abundantes células plasmáticas, y esta es la variedad que se va a acompañar de un síndrome o de una presentación de hipergamaglobulinemia y más frecuente asociado a anemia, para que vayamos también de forma clínica pudiendo hacer la consideración y con los datos histopatológicos que podemos encontrar. Aquí las manifestaciones en el paciente pediátrico, al igual que en el paciente adulto mencionábamos, se pueden diferenciar en distintas afecciones a órganos, desde síntomas constitucionales como la fiebre persistente, generalmente refractaria a antibióticos de más de 38 grados, no se describe un tipo de patrón en específico, la fatiga extrema relacionada más a la variedad que se acompaña de anemia, también por estas alteraciones en el metabolismo del hepcidina y relacionadas a la inflamación crónica y repetida. La pérdida ponderal, que es más frecuente en las formas multicéntricas agudas, y la sudoración nocturna, que generalmente se va a acompañar de fiebre, y cuando tenemos esta variedad sistémica o ya la presencia como tal de la tormenta de citocinas activa.
La retención de líquidos, pues esta, sobre todo, que puede llegar hasta anasarca, ¿no? Es más común en el síndrome TAFRO, acompañado de edema, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, la anemia que va a ser normocítica, normocrómica, justamente por el metabolismo, la alteración en el metabolismo del hierro y la hepcidina, y la trombocitopenia, que puede ser crítica incluso y muy importante en el TAFRO, pero sí podemos también tener trombocitosis en la variedad no específica. El compromiso ganglionario orgánico con la principal, que es la linfadenopatía, sobre todo predomina aquí a la presencia a nivel cervical y axilar. Sin embargo, sí está descrito también a nivel mediastinal, y la presencia de hepatoesplenomegalia como un hallazgo cardinal, sobre todo en la variedad multicéntrica o sistémica. Las masas abdominales, que también pueden verse como una masa única en la variedad localizada, pero pueden también presentarse como grandes conglomerados ganglionares en la enfermedad multicéntrica o sistémica. Algunas diferencias que se mencionan en los artículos en la población pediátrica, pues es que generalmente la presentación más aguda es más frecuente que la variedad, que esta variedad sistémica en adultos. Y lo que mencionábamos, que justamente por todas las enfermedades propias de la infancia que acostumbramos a ver, se puede tener una demora en el diagnóstico de hasta de 6 a 12 meses debido a que estos síntomas son inespecíficos y se pueden considerar otro tipo de infecciones o enfermedades. Y bueno, es más relacionado a una evolución tórpida y fulminante con una alta mortalidad en población pediátrica, más que incluso en población adulta. Por eso es muy necesario pues que haya una alta sospecha clínica y sobre todo, aunque son enfermedades raras, el hecho de poderlas nosotros pensar y comprobar pues nos hace la diferencia con el paciente. Como ya mencionó también la doctora, el síndrome TAFRO, que es una entidad específica de alta gravedad, con una alta mortalidad, inclusive de hasta 35%, cuando no alcanzamos a prescribir el tratamiento específico, ya que el paciente va a evolucionar a una falla multiorgánica, pues está acompañado de trombocitopenia, que es muy importante porque casi siempre el paciente que llega séptico, más el paciente pediátrico, pues también va a tener trombocitopenia con recuentos menores a 100,000, la presencia de anasarca, que aquí vamos a hacer la diferencia con que pues no va a haber, no es un paciente que tenga insuficiencia cardíaca o algún otro motivo, ¿no? El derrame pleural, la citis y el edema generalizado, la presencia de fiebre documentada, la presencia de afección renal que está caracterizada como más de dos veces el límite sobre el nivel normal en población pediátrica, la fibrosis de médula ósea que podemos encontrar al hacer una biopsia y la presencia de organomegalia que puede ser tanto hepato como esplenomegalia. Aquí es importante mencionar que del subtipo multicéntrico, esta variante relacionada a herpes virus tipo 8 va a ser negativo a herpes virus tipo 8 y que se va a caracterizar por la ausencia de hipergamaglobulinemia, que ya mencionamos es más común en la variedad plasmocítica. Entonces, este cuadro puede simularnos también más en población pediátrica un cuadro de sepsis grave, choque séptico, pero también una linfocistosis hemofagocítica. A continuación les voy a presentar un cuadro justamente para hacer este diagnóstico diferencial. Y hay algunos marcadores que están más relacionados a esto, como un nivel de ferritina por encima de 1000, si es posible medir los niveles de interleucina 6 elevada, va a estar muy elevada, y también podemos estudiar el factor de crecimiento endotelial.
para que nosotros podamos complementar nuestro diagnóstico si es que está al alcance, pues podemos hacer pie de alguna serie de biomarcadores. Justamente en este artículo se precisan varios marcadores que pueden tener mayor sensibilidad y especificidad para poder llegar al diagnóstico. La interleucina 6 sérica, que por ejemplo esta la vamos a encontrar sobre todo muy elevada en la variedad multicéntrica y que va a correlacionar directamente con la carga sistémica de la enfermedad. El factor de crecimiento que está más asociado al perfil TAFRO y que va a correlacionar con la SARCA y la presencia de angiogénesis folicular justamente en este síndrome, y pues la PCR y la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Que generalmente esa sí la vamos a tener al alcance en cualquier hospital. Son marcadores universales de tormenta de citocinas y pues van a estar nos van a servir para el monitoreo de fases activas de forma comparativa o seriada. Como este artículo que ya mencionó la doctora, también menciona al CXCL13, que en realidad es el biomarcador que se encontró más sensible y que es un marcador de predicción de la respuesta terapéutica al Cetuximab, que ya mencionaron que es un inhibidor de interleucina 6, tiene hasta un 89% de especificidad y 78% de sensibilidad, y hay algunos otros marcadores que nos pueden hablar acerca de factores predictivos acerca de la gravedad de esta presentación. La ferritina mencionábamos, si bien es cierto que en la histiocytosis hemofagocítica, en la linfocistosis hemofagocítica, nuestro marcador es mayor de 500, generalmente en este síndrome multisistémico vamos a tener una ferritina de más de 1000 nanogramos por mililitro y que pues nos sugiere un estado hiperinflamatorio agudo. La caída de la albúmina como un marcador de fuga capilar y de mal pronóstico sistémico, y la medición de la IgG cuando tenemos hipergamaglobulinemia, pues esta la vamos a correlacionar sobre todo con la variedad multicéntrica no especificada. Aquí recomiendan algunos estudios de imagen, ¿no? Como por ejemplo la tomografía, en la cual pues podemos encontrar adenopatías homogéneas, podemos hacer la validación o corroborar la hepatoesplenomegalia, e inclusive podemos hacer uso, si tenemos disponible, pues de un PET, ¿no? Ya que sabemos también, nosotros podemos tener este diagnóstico diferencial con linfoma y podemos inclusive con estos parámetros poder hacer un pequeño diagnóstico diferencial para poder definir cuál es nuestro diagnóstico más probable. Sin embargo, como ya mencionamos, pues también la biopsia excisional va a ser realmente lo que nos va a dar el diagnóstico correcto. Cuando evaluaron estos marcadores, pues justamente la unión del PET con el CXCB13, pues son los que tienen mayor peso para poder hacer el diagnóstico de enfermedad de Castleman. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Pues justamente, ¿no? La tormenta de citocinas, que está evaluada justamente por esta sobreproducción de interleucina 6, que como sabemos va a activar la vía de las cinasas JAK1, JAK2 y va a producir la fosforilación de STAT3. Esto pues es un predictor de expansión de las células B y de la síntesis de proteínas de fase aguda, ¿no? Que vamos justamente a ver que van a producir la angiogénesis, van a producir permeabilidad vascular y que va a ser un estímulo recurrente para que nosotros sigamos teniendo esta liberación de citocinas. Hay otras vías también que se activan como la mTOR y que justamente vamos a ver que el comprobar estas vías metabólicas pudieran darnos nuevas terapias de tratamiento en los casos resistentes a las terapias convencionales que podemos utilizar en esta enfermedad. Inclusive en este artículo, justamente que ya también en algunas de sus diapositivas presentó la doctora, nos explican algunas diferencias justamente de estas dos variedades
multicéntricas sistémicas, que es el TAFRO y la variedad IPL, porque menciona aquí que la interleucina 6 justamente se expresa principalmente en las células plasmáticas de forma específica y en todas las células endoteliales en el síndrome TAFRO. Por eso es que este síndrome, como mencionamos, es mucho más grave y mucho más, que tiene mayor tasa de mortalidad. Esta producción tisular de interleucina 6 pues presenta una inflamación crónica, pero generalmente de curso indolente, y en TAFRO pues muestra una tormenta de citocinas aguda y progresiva. La presencia no solamente en tejidos, sino en sangre, pues explica la gravedad de la inflamación en el síndrome TAFRO, incluso cuando hacen las mediciones, pues con niveles no tan elevados de estas interleucinas 6, pero pues estamos hablando de una presentación de un mecanismo autocrino y que aquí vamos a tener pues toda la liberación de citocinas y la interleucina 6 muy elevada, ¿no? Por eso es que la terapia específica para esto pues justamente son los inhibidores de interleucina 6. En los retos diagnósticos que mencionamos en la población pediátrica, si bien es cierto, también podemos tener los linfomas. Aquí es muy importante justamente tener el apoyo de patología porque podemos tener solapamiento histológico y requerir de una inmunistoquímica específica, como menciona acá, para poder hacer el diagnóstico diferencial. En población pediátrica tenemos todos los síndromes de inmunodeficiencias primarias, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de ALPS, tenemos también síndromes autoinflamatorios, tenemos Rosai-Dorfman con patrones de linfoproliferación que pueden simular, que clínicamente son prácticamente iguales a este que estamos describiendo, y podemos tener también autoinmunidad. Si bien es cierto que esta también se presenta en población pediátrica, aunque menor frecuencia que en adultos, pues los adolescentes son un grupo en el cual también la presencia de adenopatías, citopenias y fiebre pueden justamente relacionarse al lupus eritematoso sistémico. Y muy frecuentemente la linfohistiocytosis, ya sea de tipo primario o secundario, que también se presenta con ferritina elevada, con esplenomegalia, con fiebre, que como ya vimos, pues se superpone con el fenotipo TAFRO porque son criterios que también se utilizan en este síndrome. Y todas las infecciones virales, ¿no? Desde un virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, presencia de toxoplasma o, como vamos a ver ahorita en un caso clínico, tuberculosis ganglionar, como causas reactivas que pueden estar justamente siendo distractores o simulando un síndrome de Castleman. Y aquí, ¿no? Como le mencionábamos, es muy importante siempre hacer el hincapié que prácticamente para cualquier diagnóstico en pediatría relacionado a presencia de una adenomegalia, no es indicativo hacer punciones por aspiración de aguja fina, ¿no? Generalmente se nos va a dar un diagnóstico insuficiente, la arquitectura no es homogénea en el ganglio linfático y por lo tanto siempre cuando se cumplan criterios de retiro o de hacer una biopsia, esta tiene que ser una biopsia excisional del ganglio linfático para poder hacer un análisis inmunistoquímico completo y poder realmente ver si estamos ante la presencia de un diagnóstico específico. Y bueno, todo esto, como ya mencioné, nos da un plazo de demora de hasta 6 a 18 meses, precisamente por la rareza de esta patología y lo que mencionábamos, los síntomas que se presentan que son muy inespecíficos. Los criterios que nos sugirió justamente en el 2017 este consenso, pues justamente se refiere a criterios mayores que son la presencia de adenopatías hiperplásicas con compromiso de más de 2 regiones ganglionares que pueden ser periféricas o centrales, un estudio histopatológico característico de enfermedad de Castleman con una biopsia excisional con patrón ya sea hialino vascular, plasmocítico o mixto. Y en criterios menores, pues muchos marcadores que ya mencionamos, como la PCR elevada, la BCG elevada, la presencia de anemia, la presencia de trombocitopenia, afección plaquetaria, la presencia de hipoalbuminemia o de creatinina elevada, más de 1.5 veces el valor normal,
o de una elevación de inmunoglobulina G policlonal, como ya mencionó la doctora López. En cuanto a los criterios clínicos, se requiere de los síntomas B, la fiebre, sudoración, la presencia de organomegalia, sea hepato o esplenomegalia, la presencia de edema corroborado ya sea mediante ascitis o derrame pleural, derrame pericárdico, y también no olvidar la erupción cutánea que pues está asociada a lesiones pemfigoides. En criterios menores se requiere más de 2 y más de 1 de laboratorio. Y debemos pues excluir todas las causas que pueden semejar o ser similares, ¿no? Desde dentro de las infecciones, pues tenemos al virus de Epstein-Barr, el virus de inmunodeficiencia humano, el herpes virus humano tipo 8, pues también aquí dentro de las causas infecciosas, la tuberculosis, dentro de las neoplásicas, pues sobre todo linfoma en edad pediátrica, y de las enfermedades autoinmunes, enfermedad de Still, artritis reumatoide juvenil o lupus eritematoso sistémico. Con estos criterios, pues justamente logramos una sensibilidad del 92% y una especificidad del 90% si los aplicamos de manera adecuada. Pero pues, como vemos, vamos a continuar con que lo que nos va a marcar la pauta más importante, pues justamente va a ser el apoyo del estudio histopatológico. Y aquí les presento 2 casos clínicos que están descritos en la literatura. Este es de la India, es un caso de una niña de 12 años de edad que se presentó con aumento de volumen cervical de varios años de evolución, al menos 2 años de evolución, pero que presentaba también fiebre intermitente, de predominio nocturno, cefalea y fatiga. Dentro del abordaje mencionan que pues acudió con varios médicos y tenía el antecedente, la madre de la nena, de haber tenido contacto con tuberculosis 7 años antes, por lo cual, aunque tenía pruebas de Mantoux negativas y ella no tenía ningún estudio positivo para tuberculosis, pues recibió dentro del manejo tanto antibiótico como antifímicos. No teniendo respuesta, se hizo una biopsia por aspiración de aguja fina, la cual solamente reportó linfadenitis reactiva. Y aquí es muy importante, ¿no? ¿Cuántos de estos ganglios que nos llegan a nosotros a la consulta nos llegan con este diagnóstico de linfadenitis reactiva? Y en muchas ocasiones, pues damos de alta al paciente porque se descartó malignidad. Esta paciente sí se acompañaba de anemia, inclusive requirió 4 transfusiones, una prequirúrgica, ya que tuvo serología positiva para virus de Epstein-Barr con una IgM positiva, tuvo inmunoglobulina E sérica muy elevada e hiper IgG, con más de 4.255 miligramos por decilitro, por lo cual se inició tratamiento, pues diríamos a ciegas, con bolos de metilprednisolona en 3 ocasiones y prednisolona oral, lo cual tuvo una mejoría leve y parcial, por lo cual la paciente tuvo que escalar a rituximab, nada más recibió 3 ciclos mensuales y ahí tuvo una reducción parcial significativa, pero nuevamente presentó síntomas sistémicos, para lo cual ya de forma muy tardía, pues requirió la biopsia excisional de ganglios. Y estas son las imágenes que nos presentan, sobre todo de cómo estaba, ¿no?, la evaluación con los estudios de imagen. En el estudio, ya al momento de hacer la biopsia excisional, pues como vemos aquí, múltiples ganglios y al final de cuentas el estudio histopatológico pues reportó, ¿no?, el tipo vascular hialino mixto y plasmático con vasos sanguíneos hialinizados y subtipos de células plasmáticas, llegando como tal pues al diagnóstico de una enfermedad de Castleman. Y lo pongo aquí justamente en esta presentación porque esto muy seguramente nos ha llegado en alguna ocasión a nuestro hospital y es importante tenerlo en cuenta, ¿no?, considerarlo. Este otro caso me parece que de Boston, en Estados Unidos. Este es un adolescente masculino de 15 años que desarrolló inflamación sistémica severa con linfadenopatía difusa. Él desarrolló edema, insuficiencia renal, hepatoesplenomegalia, y como complicación de esto tuvo un infarto bilateral de glándulas suprarrenales que terminó en insuficiencia suprarrenal primaria, y también a la par tenía tiroiditis autoinmune con hipotiroidismo.
Una vez que ya fue estudiado este paciente, aquí también podemos ver los estudios de imagen con los conglomerados ganglionares muy visibles, pues se diagnosticó y se confirmó por biopsia enfermedad de Castleman de tipo vascular hialino. Este paciente sí tuvo acceso a prednisona en altas dosis en conjunto con siltuximab y pues evaluó una respuesta clínica y radiológica, como se logra observar aquí con bastante mejoría. Y pues el patrón que ya hemos descrito, ¿no? En bulbo de cebolla o en capas de cebolla. En pediatría, pues también el tratamiento de esta enfermedad unicéntrica va a ser justamente la resección quirúrgica como estándar de oro, con una tasa de curación de más del 90% y una baja tasa de recurrencia de menos del 10%, por lo cual pues estos pacientes realmente van a tener una sobrevida muy buena a largo plazo. Se puede intentar radioterapia en algunas lesiones fijas, se puede intentar embolización preoperatoria en lesiones mediastinales que están muy vascularizadas y también se puede utilizar rituximab y siltuximab en las variantes plasmocíticas o localizadas, pero que están siendo sintomáticas. La vigilancia, como mencionó la doctora, pues tiene que ser calendarizadas a los 3, 6 y 12 meses. Después de los 12 meses se sugiere un seguimiento anual por varios años, pero el pronóstico generalmente va a ser bueno. En el caso de las variantes que nosotros tenemos de otro tipo, pues el manejo va a ser distinto y por eso es que aquí les presento esta línea del tiempo, ¿no? Si bien definimos que desde 1954 esta enfermedad fue descrita y podemos más o menos describir que la fisiopatología fue entendida a más o menos en 1990, tenemos como una primer inhibidor o un anticuerpo monoclonal anti-interleucina 6, pues después del 2000 con el tocilizumab, que es con quien se tiene más experiencia. Acerca del 2010 se describe el síndrome Tafro y el siltuximab pues es aprobado por la FDA después del 2010, aproximadamente en el 2014 ya los ensayos clínicos hicieron la aprobación por la FDA. Y pues en la actualidad seguramente vamos a tener nuevas terapias que van a darnos oportunidad de tratar a los casos que puedan ser refractarios a estas terapias. Por eso es que aquí está este resumen, justamente para poder identificar cuáles son las terapias que podemos utilizar de primera línea, que es el siltuximab, pues en realidad es el único que tiene una aprobación y una indicación específica. Es un anticuerpo monoclonal quimérico ante interleucina 6 humana. La dosificación que ya mencionaron también en edad pediátrica de 11 miligramos kilo cada 3 semanas con unas tasas de respuesta de más del 53%. Aquí con esta se recomienda monitorizar interleucina 6, albúmina, hemoglobina y PCR, a diferencia del tocilizumab, que es un anticuerpo antirreceptor de interleucina 6, que bloquea justamente estas vías de señalización y que la dosis mayores de 30 kilos está en 8 miligramos kilo. Y nos reportan que en pacientes mayores de 100 kilogramos, si es que los llegáramos a tener, la dosis máxima es de 800 miligramos. En esta, si interfiere, no se recomienda monitorizar con interleucina 6, precisamente porque al ser un anticuerpo antirreceptor, pues vamos a permanecer con niveles elevados de interleucina 6 que nos pueden dar resultados falsamente positivos o falsamente elevados. La respuesta, la remisión completa se evalúa hacia la semana 12, justamente con la resolución total de síntomas, la normalización de biomarcadores y se considera una respuesta parcial cuando solamente logramos una reducción ganglionar del más del 50%, mejoría significativa en los síntomas que ya mencionamos, fiebre, pérdida de peso, etcétera, y en algunos de los criterios clínico-laboratoriales que pudimos identificar al momento de hacer el diagnóstico como positivos o como alterados. Para la enfermedad refractaria o en recaída, porque si bien es cierto que la mayoría de casos pueden tener una buena respuesta con estas terapias, pues ya tenemos sirolimus, que es un inhibidor justamente de esta vía que les mencionaba que también puede activarse, que es mTOR, y esta es una vía pues justamente independiente de interleucina 6.
se han logrado revisiones sostenidas en algunas series pediátricas, pero todavía con realmente muy pocos casos. De la revisión que estaba haciendo, yo creo que anda alrededor de los 30, 40 casos de población pediátrica. Y pues aquí se tiene que vigilar algunos efectos adversos como mucositis y el perfil lipídico. También tenemos el ruxolitinib, que es un inhibidor de la vía de JAK1 y 2, que justamente está indicado para la variedad tafro severo, refractario o en la sarca, pero se ha tenido buenos resultados con este. El rituximab, que si bien es cierto, tiene más tiempo de evolución y se considera de segunda línea para el control de enfermedad de Castleman multicéntrica de origen incierto o para los casos con relacionados al herpes virus tipo 8. Por ejemplo, hay muchos estudios que hacen que la comparación del rituximab, justamente porque en algunos países todavía no está aprobado los inhibidores de interleucina 6, y estos son los casos que están descritos, ¿no? Si bien es cierto que sí se ha visto buenas tasas de respuesta, no todos los pacientes tienen buen efecto. Y la terapia de rescate o puente con etoposído ciclofosfamida, también sobre todo para las crisis de síndrome tafro grave o pacientes con inestabilidad o falla multiorgánica. Y nuevas dianas moleculares que se están justamente estudiando, pues son las células TICAR, los anti-BTKs, porque justamente también estos medicamentos que estamos utilizando para la enfermedad de Castleman también ahorita están en boga justamente para el síndrome de liberación de citocinas asociado a el tratamiento con células TICAR. Entonces, bueno, se propone este algoritmo diagnóstico, justamente primero la sospecha, ¿no? Primero recordar esta enfermedad, tenerla en mente, poder hacer la estratificación del paciente, los síntomas, la clínica que tenemos, pensar en solicitar o revisiones de biopsia con apoyo de un patólogo que tenga conocimiento o que sea experto en ganglio linfático, poder hacer entonces ya un diagnóstico específico y dar una terapia dirigida. La estratificación temprana según la gravedad justamente y el compromiso ganglionar es crítica, ¿no? Este bloqueo del eje interleucina 6 con cetuximab, pues siempre va a ser la primera línea de tratamiento para las formas multicéntricas, por eso pues es también muy importante que ya lo tengamos en consideración por si tenemos algún paciente de estos. Y acá abajo, pues nuevamente, ¿no? Las opciones terapéuticas que tenemos para tratar cada uno de los tipos. Como ya mencionó la doctora, el cetuximab también es un anticuerpo monoclonal quimérico, pero creo que aquí lo que quiero puntualizar es que justamente es un fármaco que lo tenemos disponible en México, que tiene registro de la COFEPRIS, y que tenemos ensayos clínicos ya aprobados para mayores de 12 años. Aunque en los ensayos clínicos que se están corriendo de cetuximab para el síndrome de liberación de citocinas asociados a TICAR están desde los 29 días de vida hasta los 18 años de edad. Entonces, pues es una terapia ya aprobada por la FDA, justamente que tenemos inclusive con aprobación desde el 2015 aproximadamente en México, pero seguramente pues no está disponible a lo mejor en todos los hospitales, pero sí tener en mente que es un fármaco ya disponible en nuestro país. Y justamente hablando del pronóstico de estas enfermedades, ¿no? También se describen algunos factores o algunos marcadores que nos pueden hablar justamente del pronóstico. Como les mencionaba, la ferritina, el índice de disfunción renal y algunas complicaciones que hagan que el paciente tenga ventilación mecánica, pues incrementan muchísimo la mortalidad sin intervención de antiinterleucina 6. Se ha visto que a largo plazo esta sobrevida, incluso en los casos más graves, puede ser inclusive superior al 56%.
Y este cuadro es el que les mencionaba, ¿no? Que a lo mejor en comparación con lo que la doctora comparaba en los adultos, pues nosotros en pediatría, un síndrome que vemos muy frecuente, una entidad patológica que vemos muy frecuente, pues es justamente la linfohistiocytosis hemofagocítica, ya sea de tipo primario o secundario. Tenemos los criterios bien descritos, pero justamente mencionábamos como en esta tabla de diagnóstico diferencial, porque justamente la fiebre y esplenomegalia son criterios que están presentes en las dos enfermedades. La ferritina sérica para HLH, pues el criterio es más de 500. En enfermedad de Castleman multicéntrica idiopática y asociado a tafro, pues es frecuente que tengamos más de 1000 nanogramos por mililitro. Las citopenias, aquí nos piden pues más de 2 líneas celulares, aquí es más frecuente que tengamos justamente anemia y trombocitopenia. En la médula ósea, la presencia de hemofagocitosis, pues si bien es cierto que puede estar causada por otras entidades, generalmente vamos a ver una médula reactiva y con presencia de mucha hemofagocitosis, aunque no siempre inicial y que casi pues a veces lo utilizamos como un dato patognomónico, pero en tafro pues va a ser un hallazgo ocasional o reactivo y no específico. El perfil metabólico, pues aquí vamos a tener hipofibrinogenia e hipertrigliceridemia, y en tafro, pues el fibrinógeno inclusive va a estar normal o elevado como un reactante de liberación de citocinas. El eje interleucina 6, generalmente, pues en Castleman va a estar marcadamente elevado, y en HLH, pues sobre todo predomina el interferón gamma. La biopsia de médula ósea no nos va a dar información específica, pero la biopsia de ganglio pues va a ser diagnóstica en enfermedad de Castleman, siempre considerando la biopsia excisional, y las perforinas y granzimas pueden estar alteradas en la linfocistosis hemofagocítica de tipo primario, en todos los síndromes primarios, pero normales en la enfermedad de Castleman. Este cuadro creo que es muy significativo. Y pues nuevas terapias que mencionamos están probando, ¿no? El sirolimus, que esperemos tener resultados pronto, porque se está estudiando en población pediátrica justamente con remisiones sostenidas en pacientes que ya fueron tratados con cetuximab y que son refractarios a este tratamiento. El ruxolitinib, que también está siendo aprobado en ensayos clínicos para probar su eficacia en tafro severo refractario. Y de próxima generación, probablemente sanubrutinib, bevacizumab y pues celulasticare, inclusive para enfermedad de Castleman-like. Estos son los números de los ensayos clínicos. Y bueno, como conclusiones y puntos claves para el hematólogo pediatra, para el especialista, pues siempre considerar que la biopsia excisional va a ser el estándar de oro, obviamente siempre y cuando tengamos a la mano el apoyo de una inmunohistoquímica que nos permita hacer diagnósticos diferenciales. Considerar el bloqueo de la interleucina 6 como primera línea de tratamiento, sobre todo en los casos multicéntricos para lograr remisiones duraderas, pero también en los casos unicéntricos en los cuales tengamos nuevamente refractariedad de la sintomatología. Y pues hacer la vigilancia crítica del fenotipo tafro, siempre pensar en ya que la detección es oportuna, pues es vital para poder ofrecer terapias específicas que puedan a lo mejor prevenir la falla multiorgánica o disminuir este síndrome de liberación de citocinas tan severo. Estas son las referencias bibliográficas que se hicieron para búsqueda, y pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tenemos 381 asistentes. Hay muchas felicitaciones para las doctoras. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo vamos a hacer algunas cuantas. Una de ellas es en el contexto de la enfermedad de Castleman multicéntrica en recaída, si alguna de ustedes ha tenido experiencia con neumopatía intersticial como primer signo clínico. Bueno, en mi caso, como recaída refractario, la neumopatía intersticial prácticamente no. Es mucho más prácticamente en el contexto de recaídas
con la manifestación inflamatoria sistémica, fiebre, hospitalizaciones y demás por actividad de la enfermedad, más que como también muchas veces no hemos llegado a biopsiar el pulmón para definir prácticamente la neumopatía obliterante. Lo que sí llegamos a hacer es considerarlo como neumonía o considerarlo como infecciones, pero en el contexto de una inflamación sistémica. Gracias, doctor. Igual no tengo experiencia, doctor. Justamente sí hemos tenido varios casos de neumonitis intersticial por otras etiologías o que se piensan otras etiologías. Igual prácticamente no tenemos acceso tan pronto a biopsia pulmonar, pero no leí tampoco en la revisión que hubiera tanta descripción en en ese aspecto. Ok, gracias, doctora. Y otro caso clínico es un paciente que le hicieron el diagnóstico de enfermedad de cástima multicéntrica, pero es negativo para HIV y para virus herpes 8. Pero le hicieron serología y detectaron serología positiva para esclerosis cutánea, pero limitada a piel. La pregunta es si es frecuente la asociación de cástima multicéntrico con enfermedades reumatológicas. Bueno, dentro de la revisión, y esto es algo muy importante, para concluir la enfermedad multicéntrica, uno de los criterios diagnósticos para el fenotipo idiopático o no asociado ni a herpes virus tipo 8 ni a POEMS es descartar una enfermedad sistémica. Esto, una enfermedad inflamatoria sistémica de tipo autoinmune o bien infecciones porque esas entran en otro subtipo, y también descartar cáncer. Entonces, prácticamente se tienen que cumplir estos 3 puntos, los criterios mayores, los criterios menores, al menos uno, y el descartar otras etiologías. Sí, otra de ellas es el uso de interleucina 6 como marcador de respuesta al tratamiento. Eh, Sí, justamente como lo mencionamos, para Cetuximab sí es una forma de monitorizar, pero para tocilizumab no nos sirve estar midiendo interleucina 6, justamente por lo que mencionábamos, que hay inhibiciones para el receptor. Sin embargo, dependiendo de la terapia que se utilice, sí es un mecanismo de vigilancia, la cual también no podemos considerar porque menciona ahí como criterios de remisión completa, que también pueden hacer otros estudios de laboratorio que mejoren, pero sobre todo muy importante, la remisión de la adenomegalia, ¿no? Ya sea clínica o también por estudios de imagen. Y ahora respecto al PET, que como bien dijeron las dos, la captación del trazador pues es mucho menor que a un linfoma, que respecto a su uso tanto para el diagnóstico como para el seguimiento del tratamiento. Bueno, sí, aquí es muy importante considerar nuestro, nuestra correlación con los médicos de medicina nuclear, sobre todo aquellos en los que los hospitales tengan la posibilidad de un diálogo o una interacción muy importante con este grupo de médicos. En el IMSS no tenemos PET, entonces eso está muy complicado porque generalmente los PETs que se hacen son externos en otro medio o en otra institución. Entonces, poder comentar el caso con el médico que interpreta el PET y definir qué estamos buscando, qué determinación estamos dándole al PET, prácticamente muchas veces es algo que se queda inconcluso. O sea, el PET inicial, si estamos determinando el mejor sitio para biopsiar, podría ser un apoyo solamente para determinar esto, pero un PET para la valoración de la respuesta no está indicado. Lo que sí es que un PET que no nos diga una captación de metabolismo tan importante como pensaríamos en un linfoma, pues tampoco descarta la enfermedad. Realmente sabemos que prácticamente la captación por esta patología es muchísimo menor, al menos casi 3 veces menor que el linfoma que tiene mayor avidez. Entonces, pues es un poco complicado determinarlo.
Una pregunta para población pediátrica, si existen biomarcadores que predigan la respuesta, pero exclusivamente en población pediátrica. Perdón, no alcancé a escuchar bien. Predictores de respuesta, pero exclusivamente en población pediátrica. Si existe alguno en particular. Bueno, sí, son los que se mencionaron en el cuadro, justamente. Están como, sobre todo, predictores de gravedad, y de ahí parte que, por ejemplo, los niveles de ferritina por encima de 1000, los niveles de interleucina muy elevados, pueden estar como más asociados al síndrome Tafro y por lo tanto no menciona como tal criterios de no respuesta, simplemente menciona que en algunos pacientes podemos llegar a tener refractariedad de los síntomas, es decir, desaparición con alguna terapia que se utilice, como dijo la doctora, puede ser esteroides, puede ser tocilizumab, si es que está más accesible, pero posteriormente regresar con los síntomas. Y en esos casos, bueno, sí sería indicativo de cambiar de terapia o tener acceso a Siltuximab. Respecto al tratamiento para herpes virus 8, para VIH, ¿en qué momento de la terapia está indicado iniciarla? Al menos lo reportado en la literatura, una vez que se ha establecido el diagnóstico, en el contexto de la infección por VIH, que es la más frecuente, es prácticamente al inicio, al diagnóstico prácticamente, y recordar que la determinación del herpes virus tipo 8 aquí tiene que ser en el ganglio prácticamente, y la indicación y la recomendación, incluso el tratamiento de todo esto es por parte del infectólogo. Esto es algo que realmente mencionamos muchísimo durante la sesión, es trabajar con el equipo multidisciplinario, porque para el infectólogo o para el intensivista y demás, nosotros prácticamente somos el apoyo. Aquellos casos que no tienen respuesta a esta terapia antiviral de primera línea, ya podríamos optar por opciones como rituximab solo o en combinación con quimioterapia. Muchas gracias, doctora. A la terapia anticoagulante, en su experiencia clínica, ¿ustedes usan algún anticoagulante durante el evento agudo de la enfermedad? Durante el evento agudo, bueno, en los casos que no, en los casos unicéntricos que no han llegado con resección, porque muchas veces son biopsias por aspiración o por aguja fina, y que llegan con esta sospecha, pero realmente, como ya vimos, tiene que hacerse la biopsia adicional. En algunos, sobre todo por el tamaño, sí indicamos la terapia anticoagulante, pero en aquellos casos graves sistémicos, realmente solamente que no haya trombocitopenia importante, porque considerando el estado de gravedad y también el estado de inflamación sistémica, si no hay una indicación que lo restrinja, pues prácticamente sí se puede indicar. Muchas gracias. Y otra pregunta para Luna, relación pediátrica, preguntan si en formas localizadas, además de la radioterapia, en casos donde es irresecable la lesión, ¿qué otras opciones podemos considerar? Bueno, de primera línea, si es una lesión irresecable, tratamiento neoadyuvante, es decir, para ayudar a reducir la lesión, que pueden ser esteroides, rituximab o una combinación de estos. Y en segunda línea, o ya cuando se dio una primera línea y después, en casos de recaída o refractariedad, bueno, generalmente la refractariedad, radioterapia local, o también para aquellos casos de localizaciones poco accesibles. Se comenta que los sitios más frecuentes de localización son en tórax, de esto mediastino y cuello, y como segundo sitio de afectación, abdominal, principalmente retroperitoneal, pues en esos casos más complicados. Sí, lo que describe es también que pueden haber terapias de embolización local, ya como que es más de cirugía o radiología intervencionista,
pero justamente para estos sitios poco accesibles tanto a radioterapia como quirúrgicos. En el caso clínico que se presentó, por ejemplo, tenía el conglomerado ganglionar tan importante que tenía mucho riesgo de tener afección vascular. Ok, muchas gracias. Pues creo que ya son todas las preguntas. Doctores, muchísimas gracias, excelente ponencia. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Saludos.